El tercer tribunal de juicio oral en penal de Santiago absolvió a todos los acusados del caso SQM tras casi 3 años de juicio. Entre los imputados se encontraban figuras como el ex senador Pablo Longueira, el candidato presidencial Marco Enríquez Ominami y el ex gerente de SQM, Patricio Contese. Lo pronuncié bien, ¿cierto? Sí. Contese, ya, muy bien. Quienes fueron acusados de corrupción y financiamiento ilegal de la política. Acá el tribunal cuestionó la actuación del Ministerio Público, señalando que la agrupación de las causas fue uno de los factores que causaron la extensa duración del juicio, que superó los 2 años y medio. A pesar de la magnitud de la investigación y los 14.000 documentos presentados, los jueces concluyeron que no pudo probar más allá de toda la duda razonable los delitos imputados. Me gustaría partir por lo básico con Camilo para que la gente en su casa cache bien, en simple, qué fue el caso SQM, de qué se trataba toda esta tremenda investigación. Es que era una locura. No, que además te acordás de cuando decían, no, las cascadas. Sí. No, era locura. Mira, locura. es bien curioso si uno hace la recapitulación. A mí me tocó, yo estaba partiendo en el periodismo cuando parte más o menos toda esta situación del financiamiento ilegal de la política. El caso SQM parte como una arista pequeña, una de las tantas que tenía el caso Penta. Era en ese momento un caso que está con primera observación y empieza a crecer muy rápidamente porque empiezan a descubrir que acá, la figura de Patricio Contese, en la medida que se empezaron a extraer medios de prueba, se detectaron muchas cosas, en el fondo sospecha en esa primera instancia de que SQM estaría mojando políticos. Mojando es un concepto que se utiliza sobre todo en el campo de las investigaciones sobre corrupción, de yo paso plata a modo de algún modo para que el político haga lo que yo quiera como empresa. A diferencia de la corrupción que ocurre en otros países, en Chile se descubrió, gracias a este caso y otros, es que en general siempre había huellas de documentos. Entonces, en el fondo, acá, por ejemplo, se le hacía pasar lo que se conoce como boletas ideológicamente falsas o facturas ideológicamente falsas. Es que yo, por ejemplo, tú dices que me haces un servicio determinado y yo como empresa te pago, pero se logró descubrir que nunca hiciste ese servicio. Mira, yo hice un ejercicio y me inspiraste. Dije, ¿Qué pasa? necesito algo que me lo explique fácil. Y le puse a Gemini. Le dije, explícale a un niño qué es el caso SQM. Como para todo el público. Dice, el caso SQM es sobre esto. Había una empresa muy, muy grande en Chile llamada SQM, con un cuento, que vende cosas para las plantas, como el salitre. Minera Sokimich. Claro. Sí. La trampa. Esta empresa quería ser amiga de casi todos los políticos, sin importar de qué equipo fueran. Para ayudarlos a ganar, les pasó dinero en secreto. El truco, como no podía simplemente darles el dinero porque estaba prohibido, inventaron un truco llamado boletas falsas. Ahora, ¿qué es una boleta falsa, como acá dice el colega? Es como si una empresa le dijera a un amigo o un familiar de un político, finge que hiciste un trabajo para mí, dame un recibo, una boleta. La empresa SQM le pagaba a esa persona por el recibo falso, pero ese dinero en realidad no era por un trabajo, sino que era un regalo secreto para el político. Porque fue un problema tan grande, porque además de hacer trampa en la competencia, era injusto para los demás y rompía las reglas del juego. Además usaron recibos falsos y no es bueno que las empresas grandes le den dinero en secreto a quienes hacen las leyes. En resumen, fue un escándalo muy grande porque se hizo trampa, dándole dinero en secreto a muchos políticos para usar boletas por trabajos que nunca se hicieron. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hay algo, chico, que me gustaría agregar, que Julio Ponce habría entregado plata a los políticos de casi todos los colores. Y ahí me gustaría tu ayuda, Camilo, para especificarlo. Era principalmente de derecha, pero también de centro-izquierda, para financiar sus campañas electorales, ¿cierto? Sí, el atractivo del caso SQM versus, por ejemplo, el caso Penta era uno, lo que tú mencionas, de justamente pasaba que Penta estaba muy circunscrito al mundo UDI. Entonces ya teníamos las figuras, Choclo Délano, gente que en Era general una especie de banco de la funcionaba UDI. como banca de la UDI, podían sacar casi plata libremente. Muy recordado ese mail de Moreira diciéndole si le quedaba un raspado de la olla, ¿se acuerdan? A uno de estos financistas. Bueno, ese era uno de los casos. Y después se empieza a descubrir que SQM supera por mucho en términos de cantidad monetaria al caso Penta y también lo supera en términos de extensión, porque en el fondo había relaciones con buena parte de la política. Es complejo, ¿por qué? Porque mira, tengo acá el asunto en cifra. Entre el año 2008 y el año 2014, SQM habría ocupado
14.7 millones de dólares en estas platas a nivel de factura, ideológicamente falta boleta, pero que se ocupaban posteriormente, ya sea para cuestiones, desde cuestiones personales, que generan los gastos menores, hasta financiamiento de la política. Por eso se circunscribe como un caso de financiamiento ilegal de la política. ¿Por qué hablamos de financiamiento ilegal de la política? Pasa que los partidos no generan necesariamente renta, no generan recursos, entonces necesitan plata. Esa plata, usualmente el Estado la puede reembolsar en la medida que hayan aportes. Entonces, hay aportes, se gastan, se reembolsa. Eso dependiendo de la cantidad de votos. Esa era la fórmula, pero acá era plata más bien que entraba por al lado, no por la fórmula, digamos, común o la fórmula legal. Y eso era lo complejo. Y lo importante también es que las personas que estaban involucradas son de peso pesado. Sí, po. Ahora hay una discusión, y esa es la discusión que entra ahora, es una discusión que puede ser media de abogados, si se quiere, pero que obviamente repercute en un caso de corrupción tan amplio y complejo como este. Se detectaron algo así como 1.200 facturas o boletas que la Fiscalía consideraba ideológicamente falsas, las presentaron, pero el tribunal tomó la decisión de que no era porque ese se considera, al tener esas boletas en la mano, la Fiscalía decía, bueno, ya tenemos un caso. Pero el tribunal decidió que no, y el argumento que está entregando el tribunal por el cual se absolvió está generando mucha discusión. De hecho, la fiscal Peribancic, que era una de las tantas fiscales que estuvo a cargo de este caso, dijo que ellos van a apuntar a anular el juicio. O sea, van a presentar un recurso para que en el fondo estos últimos 3 años fuesen, digamos, anulados y no siguieran. Es impresionante porque todos quedaron absueltos después de casi 3 años de juicio, y acá tú te estás preguntando que, claro, el tribunal fue duro, pero no con los acusados, sino con la fiscalía, po. Exactamente. Porque dijeron que no podían probar más allá de toda duda razonable, sí, que las boletas fueran falsas o que hubiera cohecho. Ahora, no es que la fiscalía sean unos pobres angelitos que fueron arrollados por este tribunal, y eso tampoco, no hay que perderse tampoco. ¿Por qué? Hay un reportaje muy bueno que hizo CIPER por ahí por el año 2018, y porque esto ya se sabía que iba a ser absuelto, se sabía hace bastante tiempo. Sí, pero lo anticipó el año 2018, ellos ya hablaban de cómo se fraguó la impunidad en el caso SQM, y el caso SQM termina en impunidad porque hubo un acuerdo político que está sobre, digamos, la discusión en el derecho. Están todos los abogados en Twitter hoy día discutiendo si son suficientes. De hecho, en la mañana había el fiscal Gajardo compartiendo el argumento de por qué el tribunal no aceptó uno de los correos de Longueira. ¿Y sabéis cuál es el argumento? ¿Cuál? Porque Longueira no lo escribió desde el correo institucional, lo escribió desde Hotmail. Yeah. Su plongueira@hotmail. Entonces, todo eso, en el fondo, que es discusión, pero el tema de fondo acá es que hubo un acuerdo el año 2018 para que saliera, o sea, para de partida elegir el fiscal nacional. ¿Se acuerdan que entra Jorge Abot en ese momento para hacerse cargo? Jorge Abot, la primera decisión que toma es sacar a los fiscales que estaban a cargo, entre ellos el fiscal Gajardo, el fiscal Norambuena. ¿Se acuerdan que ellos eran los que estaban investigando este caso y iban siguiendo la pista? En fin, decide sacarlo, empiezan a entrar distintos fiscales a la investigación, que lo que hacen estos fiscales es finalmente apartar y hacer una distinción en distintos casos, distintas causas. Después volvían a agrupar. Finalmente termina todo en un despelote. Hay reportes, hay otro reportaje muy bueno que salió ayer, que lo escribió Claudio Pizarro en El Mostrador, en donde cuentan que entre la cantidad de pruebas, mira, dice acá, se ofrecieron por el persecutor más de 14.000 documentos, el persecutor es el fiscal, y descubrieron que en esos 14.000 documentos habían documentos replicados, habían otros documentos que ya contenían los documentos. Era un despelote más o menos. Entonces, en el fondo, también la Fiscalía tiene responsabilidad desde este acuerdo, esta cumbre política que termina dictando que finalmente aquí no pasó nada, hay un lavado de manos generalizado, salen responsables los que tienen que salir responsables, y sería, digamos. Hay algo que me gustaría sumar a lo que decía Camilo de los 14.000 documentos, que también se llamó a 651 testigos, a 52 peritos, y el costo para el Estado solamente en este juicio fue de más de 2.000 millones de pesos. Sí, estamos hablando de una investigación que parte hace 11 años, 10, 11 años, debe ser 10 años y fracción, porque esto fue el año 2014. 11 años y el juicio, solo el juicio, la parte del juicio oral, el que acaba de culminar con el veredicto ayer, duró 900 y tantos días, o sea, 3 años, básicamente. Entonces,
Hay un desgaste, hay un derroche. Ojo, otro de los argumentos, que también hay discusión de los abogados que lo están planteando, en fin, es que existen establecimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establece también el derecho a el juicio en un plazo razonable. Y el juicio en un plazo razonable dice que en general, cuando ya se alargan demasiado los juicios, significa que no puede terminar de otra forma que no sea la absolución. Es como toda persona que está siendo juzgada, y algo, por ejemplo, que Meo alega mucho, Debe está estar siendo feliz juzgada, igual. no puede. Es que de hecho sí, ayer al lado, a un costado del Centro de Justicia, habían banderas chilenas y todo para y gritaban se siente, Meo es inocente. Ese era el... Y me acuerdo cuando vino a turno, la vez pasada dijo que era una persecución política, Sí, y esto le suma totalmente porque ahora es su inocencia frente Sí. a toda la gente. Sí, po. Bueno, también su familia reaccionó, ¿no? Hubo una serie de Su gente hija, Fernanda Fernanda Cornejo, desde Argentina, de hecho tú tienes un post en sus stories de Instagram bien extenso, haciendo el análisis, la lectura de este caso. Entonces, mañana vamos a estar profundizando me imagino yo, en estos argumentos, pero también en ese que yo les cuento, que es el momento clave en donde esto se resuelve. Desde el 2018, todo de ahí en adelante, desde que asume Abbott en adelante, uno podría decir que la Fiscalía no hizo más que una pantomima de investigación, una causa, y hoy día vemos los resultados. Hay un tema que, bueno, hay que volver a recordar que lo absolvieron por violación del plazo razonable, o sea, se extendió mucho tiempo, Sí, 11 años, y prueba insuficiente. Como Sí, esos son los dos factores. Y lo de prueba insuficiente es lo que está siendo más discutido, porque boletas hay. El tema es que el tribunal consideró que no vendrían a ser, y justamente por estos detallitos que les voy comentando de lo de Longueira, por ejemplo, el correo ese que lo mandó de Hotmail. Hice el ejercicio de ir a medios progre y a medios más conservadores durante ¿Ya? la mañana. Por ejemplo, la Radio Universidad de Chile, que es más progre, estaban como planteando una especie de, bueno, esto reviva los sentimientos del estallido. Y yo decía, están pasados de rosca. Sí, pasa de rojo. Y ponía los medios más conservadores y decía, bueno, esto confirma de que nunca de alguna manera sucedieron estos hitos. Entonces, uno tiene que aprender a leerlo desde un punto de vista de perspectiva. Sí, no, es que está Porque hay muy... mucho interés cruzado. Las notas ayer estaban muy leguleyas. Estaba mucho centrado en el documento, el medio de prueba, un montón de Hablaban conceptos. abogados. La gente no tiene idea de qué están hablando, pero este es un caso bien complejo y hay que ir también a las razones políticas que derivaron en finalmente, impunidad generalizada en el caso de SQM. Son las 9:34 de la mañana. A ver, cosas que quiero decirle a la gente. Primero, gracias a Jessy Lescornés, que se acaba de volver miembro. Eso es lo primero. Lo segundo, que me tiene muy, muy contento, es que hay mucha gente viéndonos, pero están diciendo, tengo un problema con el audio. Ah, ¿no nos escuchan? Pero no, es que tienen un desfase y lo están viendo en la tele, por ejemplo, y hay un desfase. Para poder corregir ese desfase, lo que tienen que hacer es actualizar la aplicación. Y lo tercero es pedirles su me gusta. Muy poco like. Vamos a tener que traer a refuerzo del like. Porque realmente queremos agradecerle a todos los que ponen me gusta y pueden generar que esta señal se viralice y se comparta a mucha gente. Son las 9:35. Rey del Facto, muchas gracias. Nos vemos, que temen. Perfecto.